El sol cayó, la luna se alza y con ella llegan los mejores sonidos del mundo. Tus sentidos se despiertan y tus oídos solo quieren rock. Esto es Rockline.
Ok, buenas tardes. Estamos en Rockline, edición especial de Halloween. Hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos a la cantante actual de la banda suiza Burning Witches, Laura Guldemond. Así que está aquí Laura y vamos a estar con David López, quien nos va a estar acompañando hoy en la traducción. David, hola, ¿cómo estás? Muy bien, señor Trejos, feliz de volver. Se siente raro estar en lo que es la casa de uno, estar ausente durante tanto tiempo, pero bueno, feliz de estar aquí, pues debido a la reapertura del bar, obviamente estos meses han sido bastante ajetreados y he estado pues un poco ocupado con muchas cosas, pero bueno, ya hoy sacamos el tiempito y justo para este especial de Halloween, qué mejor que tener pues justamente a una de las bandas yo creo que más representativas de la escena heavy metal femenino y por supuesto nada más acorde que las brujas ardientes, las Burning Witches, y como lo dijiste, pues nos acompaña su nueva vocalista, la señorita Laura, que a quien es un placer tener por aquí, así que bueno, súper contento, señor. Ok, démosle la bienvenida a Laura, que ya está por aquí conectada. Laura, welcome to Rockline. Hi. Hi. Yeah, it's cool to be here. So, Ok, Laura, creo que es primera vez que tiene una entrevista por acá en Sudamérica. Preguntémosle, David. Laura, is this the first time interviewing for Latin America? I don't think so. I mean, I remember actually I was totally interviewed in English, but I think there was one guy before. But this is the first time, or maybe, yeah. Yeah, I think it's probably the second time. But that's really cool. Yeah, and Dice we que, had a lot of people from Brazil. Yeah, are really interested, and yeah, we really hope that it's possible soon to go there. So. Ok. bueno, dice que no cree que sea la primera vez, que sí es como la primera vez, pues, como en inglés, pero que anteriormente había tenido la oportunidad de estar, creo que dice que cree que es la segunda, que había tenido la oportunidad de hacer otras entrevistas, pero que por lo menos en Brasil, por ejemplo, sabe que tiene mucha gente interesada en la banda y que espera tan pronto todo esto pase poder estar visitando Sudamérica pronto. Ok, bueno, vamos a darle inicio a esta entrevista. Súper, digámoslo así, súper ideal para este Halloween con la gente de Burning Witches y pues con su vocalista Laura Guldemond que nos acompaña hoy. Preciosa vocalista de esta banda. Laura, dinos cuáles son tus primeras influencias y en qué momento pues de tu vida decides cantar heavy metal. Okay, Laura, what were your first influences in heavy metal and when you decided to sing heavy metal? Yeah, my first one. Yeah, you probably know it. I guess. Yeah, Within Temptation. Yes, Okay. no. It was a number one. They had a number one hit in the Netherlands. I think, yeah, Ice Queen and Mother Earth, probably. Not sure which one of those, but yeah, I really got into metal because of Within Temptation, and then I started to listen to Wasp. So, Within Temptation is symphonic metal, Wasp is 80s metal. So basically, that's how it started. And at some point, I think at 16 years old, I actually wanted to play guitar, but it turned out I was a better singer eventually. So now I'm here. I love Within Temptation too. I think Shannon is amazing. Bueno, dice que comenzó escuchando este rollo cuando escuchó por primera vez Within Temptation, que pues como lo he manifestado en algunas ocasiones, Within Temptation es la banda holandesa más importante de metal sinfónico a nivel mundial. Digamos que a nivel de Europa es la banda, a nivel de Holanda es la banda que más gira. Por ende, pues bueno, eso es una banda de metal sinfónico, pero paralelo a Within también comenzó a escuchar Wasp, que Wasp pues es una banda de glam y heavy metal muy conocida de los años 80. Y que esas fueron como pues sus principales influencias. Por ahí dice que de pronto fue con la canción Mother Earth que comenzó todo este rollo cuando escuchó esa canción. Pero que cuando decidió como intentar con la música quería tocar guitarra,
pero se dio cuenta que era mejor cantando que tocando guitarra y pues que más o menos por ahí comenzó toda esta historia. Genial, genial. Bueno, tenemos por aquí un dato importante y es que su primera banda, al parecer, fue esta banda Shadow Rise. ¿De pronto nos puedes hablar un poco de la experiencia que tuviste con ellos, Laura? Okay. Right, and could you tell us I think you some froze. experience or how was it being in this band? David, ¿puedes repetir la pregunta? Porque Sí. creo que se fue un poquito. Ok. Ok, ¿ya me escuchas bien? Sí, ya te escucho. Okay, Laura, sorry. What we were saying was that we understand that your first band was Charo, right? And we want to know a little bit about this experience of being in this band. Yeah, the experience. It was really cool because I went to study in Eindhoven, and the band was in Eindhoven, so I got to know this band. I auditioned for them because the previous singer wanted to do something else, and yeah, I really love the music they made, because there's symphonic stuff happening, but it also is a bit heavy, you know, so there's also a bit of, you know, power in the music, and yeah, it's kind of a combination of melodic death metal and symphonic metal, so I really like that, and yeah, my voice fitted the music, so you know, we did that for a while, and yeah, it was fun. And we have yeah, an EP and an album, so Okay. Bueno, dice que pues sí, que comenzó con ellos y pues fue, digamos que conocerlos como en una presentación o después de una presentación, y pues que básicamente lo que le gustaba era que era una banda de metal, de death metal y metal sinfónico, era una especie como de combinación entre death metal melódico y metal sinfónico, y que corrió con la suerte de que estuvo pues, bien con ellos, y que así fue como llegó y tuvo la oportunidad de estar con ellos y pues de grabar un álbum y un EP, y que básicamente pues esa fue como su historia con ellos. Ok, bueno, vamos a darle la introducción a Laura para los que están allá escuchándonos y de pronto no la han visto todavía. Vamos a darle la introducción con un video que grabó con Shadow Rise, pero no se preocupen que las brujas vienen más adelante aquí en Rockline. Ya regresamos. Okay, Cheryl, we are going to watch a video, and Laura, we are going to watch a video, and we will be right back, okay? all right. We said that some lives are connected through time, watching night fall over the hourglass as it takes her words alone. Just realize your love is a lie, blind in the eyes, leading to my demise. You deserve to go down.
Ok, sí, sí, una voz genial la que tiene Laura y la veíamos ahí en su primer banda, Shadow Rise, con tremenda performance, que es lo que llama bastante la atención, ¿no, David? También la puesta en escena. Sí, señora, además de que es una mujer muy bella, porque notoriamente se ve que es una mujer muy linda. Se nos fue David. ¿Volviste, David? Sí, aquí Ok, ok. Bueno, continuamos entonces y ahora le vamos a preguntar a Laura, bueno, ya un poquito sobre la parte vocal. ¿Cómo fue la parte de su entrenamiento vocal? Sabemos que participó por ahí en The Idols de su país. Y bueno, ¿cómo Ajá. fue esa parte del entrenamiento vocal para ya entrar en este cuento del heavy metal? Okay, Laura. First of all, I gotta say that it's so amazing the differences between the way you speak and the way you sing, because you sound totally different. I mean, Okay. you got that strong voice with a little presence of low, but when you sing, you can reach those high notes. Impressive, so impressive. So congratulations. And we want to know about your vocal training. I mean, did you go to any singing school? We know that you were participating in the Idol in your country, and how was all the experience of vocal training in this competition? The vocal training and competition was almost non-existent because there wasn't a lot of time. So, for example, I got this one exercise. Yeah, this one, not an exercise, how do you call it? Opdracht. Thing that I had to do. I forgot the English word, but there was this one thing I had to do. Sing a song, a duet with one person, and we had to go on the plane. We would go to Bali because we were with the last 20 persons at some point. It was really cool. And we would go to Indonesia, Bali. So we had the day, a few hours before we got on the plane, we could actually practice together. We just heard the song, and the next day, so after sleeping on the island, and before sleeping, arriving, actually having this filmed that we would arrive. It was really crazy, really hectic. We would sleep, and then in the morning it was again immediately a little bit of practice, bit of filming, and then in the early evening they would record actually already the duets we had to prepare. So there was just this seriously just maybe 2 minutes of vocal coaching I got there, and it didn't really help me at all, to be honest. So yeah, I mean, it was not long enough. I am this kind of person. If I have vocal coaching, I need some time because I'm always kind of stuck in my own thoughts, and I need to know exactly what's going on before I really understand. So I always really want to go to the bottom of things before something works for me. So for me, I actually got my vocal training from the conservatory. It was actually for metal specifically, so it's really cool. It's the first one in the world that's here in Eindhoven, where I live now. So there I really learned what I wanted to be able to do, and then after that I got a bit more into complete vocal coaching and complete vocal technique. So complete vocal technique is pretty famous technique for singing. And then you got something that's even simpler here in the Netherlands from Vocal Center, and they call it Vocal Essence. It's based on complete vocal technique, but it's even more simple, and it actually works almost better because of that, because it's easier to understand because there's less information. It's just, I don't know, it's like a shortcut or something. It really works. So that's what I kind of did. And then it's funny because I'm now teaching myself a lot. I actually kind of learn from my students, right? Because I have to teach them stuff, and then sometimes I come to the conclusion, I could do something like that myself, and then I kind of keep on learning because I teach or something now. So that's kind of I think your question, right?
Okay, if I understood, are you teaching vocal lessons right now? Yeah, I'm teaching. Yeah. Ah, ok, very good. Bueno, nos decía inicialmente que en el tema de la participación en el reality de Idol en su país, que la verdad la participación fue muy corta y que digamos que el entrenamiento vocal que pudo haber recibido allí fue prácticamente nada, porque ella decía que los tiempos eran demasiado cortos, prácticamente era, le decían tienes que aprenderte esta canción, estaba 2 minutos con el entrenador vocal y apréndasela, luego obviamente pues iba al tema de la producción, de lo que iba a ser el show, entonces te tienes que hacer aquí, acá van a estar las cámaras, acá tal cosa, y terminaba eso y váyase a descansar, porque por la noche viene el show, venía al show, termine ese show, váyase a dormir y al otro día otra vez igual. Entonces que fue prácticamente muy poco que lo que pudo aprender allá, pues no fue como de mayor relevancia. Ya hablando de su parte o de su entrenamiento vocal antes pues del show y lo que ella aprendió como cantante, estuvo estudiando en conservatorio, tomó clases de canto en un conservatorio en Holanda que es muy conocido, y allá pues tomó ciertas bases de lo que era el canto. Posteriormente hizo otras carreras u otros estudios con otros sitios de mejor renombre y digamos que con otras técnicas diferentes. Y así fue como fue, digamos que aprendiendo a cantar, y de esa manera ella comenzó a pulir su voz. Sin embargo, dice que el tema pues para ella de aprender necesita mucho tiempo. Ella dice que requiere pues de bastante estudio porque es como muy perfeccionista, y cuando se queda estancada en algo como que bueno, ¿por qué es esto? Y como que trata de forzarse mucho para superar rápido lo que la está deteniendo o lo que no puede lograr. Y que ese ha sido prácticamente también parte de su complemento, porque ha sido algo como de manera autodidacta, también ella buscar por su cuenta ciertas cosas, y que ahora está enseñando clases de canto, ya ella es profesora de canto, y que también de sus alumnos aprende mucho, porque a veces ella dice que llegan alumnos con algunos tips o algunas ideas, como con algunas otras técnicas, otros mecanismos, y ella dice que de alguna manera se retroalimenta también de lo que ellos hacen. Entonces, esa ha sido como su experiencia en el entrenamiento vocal. Okay, Laura, do you understand anything in Spanish or nothing? Almost nothing. Okay. Entonces, pero estuvo larga esa respuesta. It's a long answer. Ok, David, vamos entonces. Se estaba filtrando como un sonido por ahí, no sé si era de... Sí, era mío. Es que pasó un señor vendiendo helados. Ok, por aquí. Estoy acá fuera del parque, entonces. Por aquí hay un señor que le va a dar por hacer carpintería. Espero que no lo haga. Ok, vamos, sigamos con la entrevista. Y bueno, ahorita sí, vamos a entrar de lleno al mundo de Burning Witches. Así que cuéntanos cómo fue tu entrada a Burning Witches, cómo te sientes siendo parte de una de las bandas femeninas más reconocidas actualmente en Europa. Okay, Laura, how was your entrance in Burning Witches, and how do you feel about being part of one of the most important female heavy metal in the world? Yeah, it was very cool, of course. I was super happy that they wanted to have me as a singer. It was also very quick because they had a festival season coming up, and they really, wanted to do the whole season if there was going to be a new singer with the new singer. So I had to learn everything pretty quick, and I was like traveling forth from the Netherlands to Switzerland all the time for an audition, band rehearsals, the recording of the first song after that. And yeah, of course, the first gig at some point. So we had to rehearsals. So yeah, it was really cool, and also very quick. A quick change in my life. Bueno, dice que fue algo sorprendente y pues, que también fue supremamente rápido, porque prácticamente fue que la cantante que estaba se fue y la llamaron a ella porque ellos ya tenían una temporada. Entonces se la pasó entre Holanda y Suiza, y prácticamente era viaja porque tenemos ensayo, viaja porque tenemos grabación, viaja incluso porque creo que alcanzaron a hacer un par de toques o de conciertos antes de todo esto. Entonces fue así, fue supremamente rápido y como que apréndete esto, tenemos ensayo tal día, tenemos presentación tal día, hay que entrar a estudio a grabar, porque ya tenían pues su temporada como armada, y pues la salida de la cantante anterior fue repentina, y así de repentino también fue la entrada de ella, entonces que ha sido muy rápido, pero que también ha sido sorprendente.
It's a bit Súper of a importante. different situation, a different pace of life than Corona times. Let's just say that. Sí, sí. Dice que ha Eh, sido pues obviamente algo supremamente duro de enfrentar debido a pues, a la situación con el coronavirus, pues el coronatiempo. Pero bueno, que ahí vamos. que ha sido también una página importante en su vida también. Se refería ahí Laura. Y bueno, vamos ahorita a introducir a la gente que no conoce Burning Witches y a los que sí las conocen con este primer video que es creo que es el primer single del álbum Dance with the Devil de Burning Witches y regresamos aquí en Rockline. Okay, Lara, we are going to watch this video that we think is the first video with you. This is called Run with the Devil for the people that don't know Burning Witches and for the people Dance, that dance. Dance with the Devil. Solo tocamos éxitos en Rockline.
Ok, vamos entonces con la siguiente pregunta. Y bueno, ya vamos a hablar un poquito de este álbum, ¿no? Un poco del álbum Dance with the Devil. ¿Cuál fue la experiencia al grabar junto a las brujas de Laura? Tremendo álbum porque canción tras canción, David, es buenísima. Lo que hemos escuchado hasta ahora en los singles y yo que me tomé el trabajo de escuchar el álbum completo, déjame decirte que lo que tú dices es puro heavy metal del más nítido, o sea, del old school, del que le gusta a la gente. Te suena mucho a veces a Doro, te suena, sí, a cuestiones de heavy metal clásico. Entonces, vamos a preguntarle a Laura cuál fue su experiencia al grabar este álbum con las brujas. Okay, Laura, we gotta say that track by track, this is a pure heavy metal of 80s, of old school heavy metal, and it's amazing. Thank you. Cool. David. David esa He's gone conexión again. en el mundo es compleja. Oh, So dear. sorry, I'm back. Okay, he's here. Was that how was the experience of recording this album, your first album with Burning Witches? Yeah, very nice. Romana writes the songs and then she sends it to me. And I mean, that's how it generally goes. So it was really nice because, you know, most songs were, you know, they clicked immediately. So I could just go and write. And yeah, you know, it was easy. It was a nice flow of writing, I guess. And yeah, it was fun because I really love to add a little bit of fantasy and a little bit of storyline in there. And yeah, it's of course the perfect music to do those kind of things. And yeah, it was fun. So Did you travel to Switzerland to record the album, or you recorded in Netherlands? yeah, I did. You know, we did some like 3 songs at a time or something. In the end, we ended up, you know, with 1 week of 5 songs, but in the beginning, just 3 songs. So, yeah, so it's easy to, you know, go there a little bit, and then I would go back to write a bit more, you know what I mean? So we also had some time to look back on what we recorded and maybe make it a bit better and stuff like that. So that was, yeah, it was nice to do it like that. Ok, bueno, Hugo, yo te traduzco la primera parte porque la segunda no la escuché muy bien porque se me desconectó un momento. Dice que fue pues espectacular, obviamente, la grabada de las canciones, que para ella fue muy fácil porque hizo como clic inmediatamente con las canciones estaban escritas, se las mandaron y dijo, mira, estas son las canciones, esto es lo que tienes que cantar, es lo que te tienes que aprender, y dijo que pues hizo clic inmediatamente con ellas, que además pareciera que hubiera como una especie de historia de vida con las canciones, por lo que ella dice que fue muy fácil para ella poder, digamos que, engancharse con las canciones y obtener el resultado que se vio al final, que fue una experiencia súper chévere, muy fácil, y que se enganchó con las canciones inmediatamente. Lo que le pregunté fue después si ella había grabado, si había grabado en Holanda o había viajado a Suiza a grabar con ellas, y ahí se me cayó la conexión. Dijo que algunas partes, que creo que logré entender ahí. Y bueno, antes de que el señor de la motosierra, que está por aquí, siga con su ruido, vamos a preguntarle a Laura cuál ha sido su mejor concierto hasta ahora con las Burning Witches, donde se ha sentido, pues, con todo, varios conciertos ha alcanzado a estar. Creo que uno que observé por ahí fue en España, en Leyendas del Rock, un concierto brutal. Y bueno, ¿cuál ha sido para ella? También han estado en Wacken, creo que también estuvieron en Wacken. Así que bueno, ¿cuál ha sido el mejor concierto de Laura con las brujas? Okay, Laura, what was the main... You're gone again. Ok. David. Wait a minute. David, okay. My connection sucks. Fucking hell. Technology sucks sometimes. Okay, Laura, what I was saying was that what was that amazing concert that you remember the most with Burning Witches? Because you could give some gigs before all this team.
Yeah, it's. I mean, um, yeah, it's. I mean, there were so many amazing gigs, really. But it has to be Wacken because Wacken was already on my, wish list for a long time. And yeah, like it was on my birthday, and it was the 5th gig we did together. It was really cool. So yeah, definitely Wacken. We opened the festival, and yeah, everyone of course was really waiting for the whole event to begin, and we were actually at the wet stage. I don't know if you know it, this tent, the big tent with with the cool stages. So yeah, it was really nice to play there. Ok. Bueno, definitivamente dice que el Wacken, porque pues para ella digamos que es un escenario increíble, y segundo porque ese concierto fue justamente el día de su cumpleaños. Cumplía años. Exacto, cumplía años ese día que dieron ese concierto con Burning Witches en el Wacken. Entonces, que es el concierto que más recuerda. Ese fue increíble, que pues es difícil de olvidar, y que también ha tenido otros, obviamente que también ha habido más conciertos importantes, que han sido pues, que cada concierto es sorprendente, dice ella, que obviamente ha estado en lugares increíbles, pero que definitivamente Wacken fue el mejor para ella hasta el momento. Ok, bueno, genial, Wacken, tremendo concierto. Me imaginé que ese era el concierto de Laura. Y bueno, David, ahorita vamos a escuchar un concierto, digamos, un concierto, una grabación acústica que hicieron durante la pandemia con Burning Witches. Y adivine qué invitada especial tienen ahí las brujas en la guitarra. En la guitarra, a ver, de las que ya hemos entrevistado antes. Claro, una guitarrista reconocida. Bueno, de la que estuvo en la entrevista que tuvimos, Women in Guitars. A ver si, no sé, puede ser de pronto Courtney Cox. Courtney Cox. Ok, entonces ya regresamos, vamos con ese video y volvemos con Laura para seguir hablando de brujas hoy en Halloween aquí en Rock. Okay, Laura, we are going to watch this acoustic version, the video that you made during the quarantine with the amazing guitarist Courtney Cox that was in here in a special, in a program special that we have a couple of months before. Of what your magic does.
eso era las Burning Witches, con tremenda canción donde la invitada era The Killer Carney Cox, tremenda guitarrista David López. ¿Cómo las escuchaste? Oiga, señor, qué bonita versión. Además, que hacer canciones acústicas la gente cree que es muy fácil porque simplemente es no meter nada de instrumentación eléctrica, pero justamente lograr que una versión acústica con instrumentos que no tienen distorsiones o que no tienen efectos suene bien, requiere que la voz tenga una interpretación particular y verla a ella cantar primero canciones donde llega a esas notas tan altas, pero verla aquí como canta de otra manera, como utiliza su voz de una manera más delicada y cuando tiene que obviamente utilizar esas notas altas las hace. Habla muy bien de la preparación técnica que tiene ella y sobre todo es un buen mensaje de esperanza para el heavy metal femenino, porque ¿cuántos años tiene Laura? No sé cuántos años tiene, pero no creo que llegue a los 30, ¿o sí? Laura, where are you? Where are you again? I'm here. Okay. Laura, can I ask you something if you don't mind, please? Yeah. How old are you, Laura? How old? Yeah. I'm 32. Ok, no se le notan. 30. Listo. Yeah, you don't have, it's not the appearance of a 32-old-year person. You look younger, for real. And what I was saying was that this video, I like this video so much because to make acoustic versions, it's not easy because people think that to make acoustic version, it's easier than electric versions because you don't use any electric or any electric pedal or effect. But it's more difficult because the voice needs something special and you have it. And it was amazing to see the interpretation, that soft interpretation when it needed, but also to reach those high notes in the strong parts of the song. And it's something that give us hope because it's like the continuation of the classic heavy metal, talking about female bands, and it's amazing. And I want to say congratulations because it was an amazing song and an amazing version for real. Thanks. Sabes que me gusta cómo se ríe, Hugo, es como toda tímida. Sí, I like your smile. You look so I shy. like your smile, Laura. We like your smile. Okay. Cool. Okay. It's something cool. Okay. Because you look so shy, but when you're not any shy. Yeah. Yeah, it depends on my mood, you know. I guess I look kind of shy, but yeah, it depends on the situation. Sometimes I am, but on stage, I'm definitely not. When I'm drunk, I'm not either, you know, it depends on the situation. It's very important on the stage. Ok, vamos a ya despedirnos, David. Lamentablemente, pues el tiempo está corto. El señor de la motosierra está como loco. Ok. Entonces, pues bueno, vamos a despedirnos, pero no sin antes preguntarle que nos haga un poquito de spoilers referente a lo que está planeando Burning Witches. Pues con esta situación de la pandemia, pues ya sabemos que las presentaciones en vivo están pospuestas. Yo creo que ya para mitad del 2021, sin embargo, pues hay live streams, no sé si las brujas estén preparando algo nuevo, un nuevo single, y si podríamos esperar una gira mundial ya cuando pase el apocalipsis y tenerlas por aquí en Sudamérica. Okay, Laura, we know that we're running out of time right now and we want to say goodbye, but before say goodbye, please, can you make a little bit of a spoiler of what the Witchers are planning during these days? I mean, many bands are making live streams in their social networks or in their websites. Are you planning to release any new single? And of course, when all this apocalypse finishes, have you planning a world tour? Do you have any dates on mind right now, or have you talked about this? Yeah, actually, it's not easy now to plan anything because of Corona, you know, no one knows what's going to happen. And
So we wait a little bit now, but we have some, just some gigs coming up. And now there's actually just one announced, and it's the 21st of November. And we have then a gig in Switzerland. And hopefully there's some more, but yeah, it's a bit tricky right now. The Netherlands haven't been super picky about, handling Corona well lately. So now, yeah, a lot of people here are infected, and it's not that good here now. So I'm not sure if I'm allowed to go to other countries, so it's a little bit shit now. But we just wait and see. And but we already now have one new song with Larissa, of course, also now. It's The Circle of Five, and that one is going to be released on vinyl, actually, very soon. Let me check the date. I think I got the date in my mailbox, but or in my WhatsApp. Should be here, yeah. And apparently my WhatsApp says I got a mail. Huh? Shit, where is it? Yeah, okay. I can't find it very quickly, to be honest. So maybe let's skip that for now. But I'm actually supposed to record a video after this announcing the vinyl thing. So I have to search my mailbox a bit. But it's there, and so that's cool. So actually the acoustic songs that you just heard, there are 3 of them in total. And I'm not sure if this is announced, but anyway, the acoustic songs will be on there. Okay. And The Circle of Five, so for the vinyl lovers. Yeah. Okay. Ok, bueno, dice que obviamente debido pues a la situación no es que mucha gente esté haciendo conciertos o que estén contratando bandas para conciertos, sobre todo en Holanda, porque en este momento tienen una alta cantidad de infectados, que la situación allá está pues bien complicada, que la gente está todavía como un poquito asustada, pero que ahorita para noviembre, si no estoy mal, you said your next gig is going to be this November, right? The 21st. 21st. Ok. Va a ser en noviembre del 2021, ya tienen, por ahí anunciaron creo que un concierto, entonces ese es el primero que tienen ya, digamos que anunciado, que ya lo lanzaron, y que también están planeando lanzar un nuevo video de uno de sus singles, nos iba a dar la fecha, pero pues que no la encontró exactamente, que tendría que buscar en el mail, pero que ya está próximo a anunciarse cuándo va a ser lanzado este nuevo single, y pues que también tienen por ahí un concierto acústico, que también tienen ya, dijo pues que está pronto también a ser anunciado, no quiere dar datos exactos, pero que también se viene un concierto acústico de las Burning Witches, así que la gente pues obviamente pendientes en redes sociales de la banda, los que son fanáticos de la banda, para que por supuesto estén conectados y sepan de primera mano qué es lo que se viene con las brujas para este final de año y por supuesto para lo que viene ya en el año 2021. Ok, bueno, fue un placer tenerte por aquí, Laura, encantados, eres una chica súper encantadora, súper bella, con una voz que ya descubrimos, brutal, y bueno, esperamos que los rockliners allá afuera estén muy pendientes de Burning Witches y de lo que se viene más adelante, que seguramente serán grandes cosas. Escuchen este álbum, Dance with the Devil, es muy bueno, es heavy metal puro, hecho por chicas, así que bueno, para los que nos encanta el heavy metal femenino, nos vamos a ¿cómo se dice? A regocijar con la melodiosa voz de Laura, la poderosa también voz de Laura, y también con las chicas que son excelentes todas en su instrumento, y bueno, vamos a disfrutar de Burning Witches un rato con este nuevo álbum, mientras llega pues lo nuevo que está anunciando para el próximo año ya, porque pues bueno, sería ya como de Post-Apocalyptic Witches, algo así. Ok. Entonces, David, despidámonos y nos vamos a ir precisamente con el último single de ellos, aquí casi en estreno, porque creo que no lo han mostrado por ninguna otra parte, Circle of Five. Obviamente lo encuentran en el canal de The Nuclear Blast, pero vamos a escuchar ese poder. David. Okay. Laura, we are very glad to have you here today.
it was really funny to have you here, and we gotta say that you sing amazing. You are a sweet girl, but also you are a powerful singer. And it was our pleasure to have you here. It was our pleasure to know a little bit more about you, about your career, about your music. And of course, invite please all the people to join your YouTube channel and to watch this new video that we are going to play finishing this interview, which is called Fight of Circle of Fight. Yes. So Laura, thank you so much, and it was our pleasure to have you here. Yeah, thank you so much, and see you next time. Okay. Yeah. Let's rock and roll. Nos vemos pronto. She's very Happy Halloween. Right.
2, 3.